Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a los hermanos, también a todos los que nos visitan, sed bienvenidos. Y hemos leído este texto en esta tarde y estos versículos porque de todos los evangelios, de los 4 evangelios que tenemos, a mí siempre me ha gustado particularmente uno de ellos, y sobre todo es por una característica que lo hace diferencial, y es que contiene una serie de expresiones muy particulares, que son declaraciones realizadas por el propio Jesús. Y sus declaraciones dicen ego eimi, o bueno, en griego, en el idioma original, eso significa yo soy. Y el Evangelio de Juan es muy conocido porque es el Evangelio que contiene los 7 yo soy de Jesús. Ahora, cada uno de estos yo soy tiene un contexto y unas características muy peculiares y cuenta una visión acerca de la historia de este hombre, de Jesús, que decía de sí mismo que él era algo. ¿Quién fue? ¿Quién es Jesús? Esta tarde me gustaría que investigásemos un aspecto acerca de esta persona a través de uno de sus yo soy. Y el texto que vamos a tratar ocupa por completo todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y he de confesaros que os he hecho un trampantojo porque realmente este texto de los primeros 15 versículos no va a ser el texto principal del que vayamos a hablar. Pero es un episodio muy conocido que tiene mucho que ver con aquello que vamos a decir y es conocido tanto dentro del mundo cristiano como fuera en el ambiente secular. Es el conocido episodio de la alimentación de las 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto de 15 versículos con quién es Jesús? Pues la verdad que tiene mucho que ver, porque este es el episodio inmediatamente anterior en el que se basó para realizar una de sus famosas declaraciones de yo soy. ¿Qué es lo que ocurrió en este pasaje que hemos estado leyendo? Bueno, como hemos leído, Jesús en su camino llega hasta el mar de Tiberias, o también conocido como mar de Galilea, y como por aquel entonces Jesús ya gozaba de cierta fama, gracias a todos los prodigios, sanaciones, milagros que había estado realizando, resulta que una gran multitud se alista a seguirle. Dice el versículo 2 que hemos leído, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, en mitad de todas esas circunstancias, Jesús, viendo a toda esta multitud que le va siguiendo, decide que lo que es de recibo es darles de comer a todos ellos. Entonces se dirige a sus discípulos y les pide: ¿se os ocurre alguno, tenéis alguna idea para conseguir comida para toda esta gente que nos está siguiendo? Y claro, este discípulo, Felipe, se queda atónito. Fijaros lo que le responde a Jesús en el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero Felipe probablemente estaba alucinando. ¿Cómo se supone que vamos a dar de comer nosotros a toda esta multitud de gente? Ni siquiera con 200 denarios tendríamos para darles un trocito de pan a cada uno. Teniendo en cuenta que en aquella época un denario correspondía más o menos como a lo que sería el salario de un día, de una jornada laboral completa, pues 200 denarios podrían aproximarse a más de medio año de trabajo completo, unos 8 meses de trabajo. Y Felipe está diciendo: mira, es que ni trabajando durante 8 meses podríamos comprar suficiente alimento como para darles ni siquiera un pequeño pedacito a cada uno. Ahora, yo me imagino que mientras Felipe estaba hablando esto con Jesús y le estaba saliendo humo de la cabeza intentando pensar cómo se las iban a arreglar para dar de comer a toda esta gente, Andrés, que tiene pinta de ser un poco más resolutivo y pragmático, ha decidido ponerse a preguntar qué es lo que puede encontrar entre la gente que hay por allí para intentar dar un poco de solución a esta solicitud de Jesús. Y resulta que regresa, y cuando encuentra los recursos que tiene a su disposición, versículo 8 a 9, regresa pero un tanto decepcionado. Dicen los versículos 8 y 9, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Mas, ¿qué es esto para tantos? A pesar de que Andrés ha encontrado una solución que podríamos considerar muy parcial, parece que no va a ser suficiente. Bueno, llega Jesús y en el versículo 10 dice: sentémonos todos. En total, cuando se han sentado, más o menos se aciertan a contar unos 5.000 varones. Aparte de eso, habría también, seguramente, una buena cantidad de mujeres y de chiquillos también por allí correteando. Y Jesús toma esos 5 panes y esos 2 peces, da gracias a su Padre, a Dios, a Jehová, por su provisión, los reparte a los discípulos y le dice: repartidlos entre la gente. Y ya puedo imaginarme yo a los discípulos pasando entre toda esa multitud de gente que está recostada en el suelo y hablándose unos a otros por voz baja diciendo: oye, no les deis un trozo muy grande, porque como empecéis por trozos muy grandes, no vamos a tener para repartir a todos. Darles un trocito chiquitito. Y empiezan a repartir trozos pequeños a la gente al principio y a disculparse: lo siento mucho, es que tiene que haber pan para todos, perdonad, si luego resulta que al final nos ha sobrado, no os preocupéis que volvemos a pasar para repartiros más. Y según avanzan y van repartiendo entre la gente, resulta que las canastas donde llevaban esos panes les empiezan a pesar más. Y entonces empiezan a dar trozos un poco más grandes para aliviar la carga del peso. Y cuanto más reparten estos discípulos, más pesan las canastas. Hasta que al final empiezan a dar grandes puñados de pan a la gente. Oye, pasad un poco a esos del fondo. Los de allá atrás, ¿tenéis más hambre? ¿Queréis más? Porque yo aún tengo la canasta llena de pan. Vosotros de allí, ni se os ocurra quedaros con hambre, que hay pan de sobra para todos. Y cuando terminan y han dado de comer a toda esa gente que hay allí y vuelven delante de Jesús, yo creo que cada uno de ellos, de estos 12, regresaría con su cesta llena hasta arriba, pensando que quizás tendría que aportar de todo lo que le había sobrado gracias a su buena gestión, para quizás lo que faltaba de los otros discípulos. Pero resulta que cuando vuelven de recoger los pedazos, ven que hay 12 canastas enteras, llenas con las sobras de 5 panes. Y miran a Jesús y piensan lo que dice el versículo 14. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este hombre no es un hombre cualquiera, porque esto que ha hecho no podría haberlo hecho si no viniera de parte de Dios. Menuda historia, ¿verdad? Pues esto es solo el aperitivo, porque el Yo soy de Jesús comienza justo a continuación de este momento. Después de este picnic que han tenido con todas esas 5.000 personas, Jesús se aleja. Los discípulos por la noche cruzan el mar de Galilea. Ahí hay un episodio interesante también. Pero no nos vamos a detener en el hoy, sino que después de cruzar todo este mar, Jesús llega a la ciudad que hay al otro lado, que es Capernaum. Al día siguiente, cuando toda esta multitud que ha estado acampando allí en esa zona se despierta, se da cuenta de que Jesús ya no está. Y entonces toman la decisión de ir a buscarle. Fijaros los versículos 22 a 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Así que toda esta multitud monta en las barcas que había allí, atraviesa este mar, dedicando su día, que podría haber sido un día de trabajo perfectamente, pero deciden dejarlo aparte para dedicarse a atravesar el mar y dirigirse a buscar a Jesús. Y llegan hasta Capernaum, y allí encuentran a Jesús. Dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y es en este momento cuando nuestra historia se empieza a poner sorprendente. Porque Jesús les responde de una forma muy desconcertante. Fijaos el versículo siguiente. Respondió Jesús y les dijo:
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y estos versículos a mí me sorprendieron muchísimo. Es decir, la gente ha entrado en las barcas, ha ido a seguir a Jesús, se ha montado, ha dedicado el día a atravesar ese mar de Galilea, a pasar hasta el otro lado, a buscarle por la ciudad, lo encuentran ilusionados y esperanzados y Jesús les responde estas palabras. ¿Sabéis qué es lo que les está diciendo Jesús aquí a estas multitudes? Jesús les está diciendo, me estáis buscando, pero me estáis buscando por la razón incorrecta. Daros cuenta de las palabras de Jesús. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No me estáis buscando por la razón adecuada. Os habéis esforzado en venir aquí, en atravesar este mar, en buscarme, pero lo habéis hecho porque ayer os di de comer pan. Os di de comer una comida para sustentaros en esa jornada, un solo día. Así que os estáis conformando con poco. Porque el Hijo del Hombre tiene comida para daros, no solo para pasar un día, sino para vivir eternamente, como ha sido señalado por parte de Dios Padre. Me estáis buscando por una razón incorrecta. Y claro, la gente que ha dedicado ese tiempo, que ha recorrido una serie de kilómetros, que se ha cansado con los remos en los botes para llegar a ver a Jesús, no acaba muy convencida con este comentario que Jesús les ha hecho y siguen interrogándole y pidiéndole explicaciones. Mirad lo que le dicen los versículos 28, 30 y 31. Le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y nuevamente, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Menuda respuesta más interesante. Fijaros, le están diciendo, ¿ah, sí, Jesús? ¿Quieres que te sigamos por las señales que tú has hecho? ¿Que creamos en ti como ese señalado de parte de Dios Padre? ¿Y cuál es esa obra tan grande que te crees que estás haciendo? ¿Darnos a nosotros pan para comer un solo día? ¿Tú crees que eso es algo maravilloso, algo importante, algo que te marca como alguien especial? Si es eso, ten en cuenta que nuestros padres, nuestros ancestros, antiguamente comieron el maná en el desierto, el pan del cielo. Lo que tú haces no es nada comparado con eso. Ahora, ¿por qué el maná? ¿Por qué este pan del cielo que aquí mencionan estas multitudes, estos judíos, es tan importante para ellos? Vamos a remontarnos a la antigüedad. Vamos a Éxodo 16, versículo 4. En este versículo nos habla un poco de esto, pero todo el contexto que rodea este capítulo de Éxodo, capítulos anteriores, nos explican un poco de qué es lo que está pasando y por qué para estos hebreos este pan del cielo era algo tan maravilloso y tan especial. Este versículo de Éxodo 16, 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Un poco más adelante, el versículo 15 también lo menciona, vuelve a decir en este mismo capítulo de Éxodo 16, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Así que estas multitudes están hablando con Jesús y están haciendo referencia a este episodio. Este episodio de la historia antigua de su pueblo, de sus orígenes, cuando el pueblo de Israel, tras ser liberado de la esclavitud de Egipto, tras pasar el Mar Rojo, sale al desierto y claro, resulta que en el desierto no suele haber muchas cosas para comer. Y menos si tienes que alimentar a una gran multitud de gente. Se encuentran desvalidos,
se encuentran carentes de una forma de sustentarse por méritos, por acciones propias, y de repente, en lugar de acabar pereciendo allí, como sería lo lógico que ocurriera, reciben una salvación milagrosa directamente de parte de Dios. Una vez más, Dios da salvación, el maná. Un pan del cielo que Dios, cada día, sin faltar uno solo, les dio para comer y sustentarse cada una de esas jornadas individuales. Y aquí no hay ningún tipo de duda de dónde venía ese maná, porque el propio Moisés les dice en el versículo 5 que este pan, este maná, es el pan que Jehová os da para comer. Así que es un pan, evidentemente, que venía directamente de parte de Dios. Así que estas multitudes, en realidad, le están planteando a Jesús un dilema. Este pan, este maná que comieron nuestros padres en el desierto, es un verdadero pan de Dios, como dijo Moisés en su momento. Entonces, ¿qué pan puede ser más grande que este? ¿Qué pan puedes darnos tú que este que fue enviado directamente de Dios de forma milagrosa para sustentar a su pueblo en cada uno de estos días durante todos estos años que viajaron por el desierto? ¿Qué pan puedes darnos tú mejor que este que cada día veíamos descender del mismísimo cielo? ¿Acaso hay algo que tengas tú que pueda hacer sombra o incluso compararse a este pan? Sin duda, este maná es el único pan que conocemos que proviene directamente de Dios. Y me encantan los versículos siguientes de Juan 6, porque son unos versículos preciosos y es donde viene la verdadera revelación de este yo soy de Jesús. Fijaros el versículo 32. Como respuesta dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermosa la respuesta de Jesús. No os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. No os confundáis. Ese maná, ese pan milagroso que vosotros tenéis como la gran provisión suprema y directa de parte de Dios, no es nada comparado con el verdadero pan que da Dios desde el cielo. Porque ese pan verdadero viene del cielo y es un pan que da vida al mundo. Y fijaros, todas estas personas aquí no se han dado cuenta aún de cuál es la verdad que había tras las palabras de Jesús. Ellos pensaban que les estaba hablando de una nueva forma de maná, de una nueva forma de pan físico, pan consumible, que Dios enviaría del cielo como una nueva provisión semejante a la que había habido esos años en el desierto. Ya no solo para el pueblo de Israel, sino para nutrir al mundo entero, y entonces le dicen: Señor, danos siempre de este pan. Jesús, tú nos has hablado de que Dios va a dar un pan que es mayor que el maná, un pan que da vida, que no se agota, que no permite que vuelva a aparecer el hambre, que es el verdadero pan del cielo. Danos siempre de este pan. Y Jesús entonces les responde: yo soy ese pan del cielo. Yo soy el que quita el hambre para que no volváis a tener. Yo soy el que quita la sed para siempre. Yo soy el que da vida a todo el que viene a mí. Y unos versículos más adelante Jesús continúa elaborando esto. Fijaros a partir del versículo 47 cómo dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y versículo 58 de nuevo dice: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Yo soy mucho, mucho más que ese maná del que tanto os enorgullecéis. El pueblo pensaba: este maná que comieron nuestros padres hace tanto tiempo es la prueba más contundente de que Dios dio provisión y salvación. ¿Cómo puede haber algo que pueda compararse a esto si además fue enviado por el propio Dios desde el cielo? Pero Jesús les está diciendo: no, yo soy más grande que ese pan milagroso del que vosotros presumís, porque yo soy el pan de vida. Vosotros presumís de ese maná que Dios envió, pero lo cierto es que vuestros padres tuvieron que recibir ese maná día sí, día también, y fue suficiente para sustentarles cada una de las jornadas, de manera que al final acabaron muriendo igual que el resto. Este maná no se diferencia tanto del pan que vosotros comisteis ayer. Un pan que es capaz de sustentar durante una sola jornada, pero que al día siguiente vuelve a dejar hambre, vuelve a dejar un vacío que necesita volver a ser llenado para poder vivir. Pero yo no soy así. Yo soy el pan de vida que ofrece vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y por tanto no necesita llenar ningún vacío más en su vida. Yo soy el verdadero pan vivo que baja del cielo, que da vida eterna y en abundancia, y esto a través de mi carne que yo ofrezco por la vida del mundo. Vosotros estáis ensalzando un pan celestial que solo es capaz de saciar el hambre temporalmente, pero lo que yo os ofrezco es saciedad para siempre, es no volver a tener nunca más hambre. A diferencia de ese maná que comieron vuestros padres y no tuvo demasiada utilidad porque acabaron muriendo igual que el resto, el que come de este pan de vida, ese vivirá eternamente. Esta es la respuesta que Jesús dio para el pueblo. Vosotros me buscáis, ciertamente, pero me buscáis por la razón incorrecta. Me buscáis pensando en solucionar un problema temporal. Me buscáis porque deseáis que os sustente de alimento un día más, igual que ayer fuisteis alimentados por ese pan multiplicado. Pero yo no soy alguien que quiera suplir vuestra necesidad de un solo día, o solo un mes, o solo un año, o incluso 40 años como el maná del desierto que comieron vuestros padres. Yo soy el único que puede y quiere daros vida para siempre. Yo soy el verdadero regalo de Dios al mundo, el pan que desciende del cielo. Buscadme, creed en mí, y entonces viviréis eternamente. Y sabéis, muchos de los que estamos aquí, por no decir probablemente todos, de alguna forma u otra, también estamos delante de Jesús en esta tarde. Quizás no sea un Jesús físico, pero estas mismas palabras que Él pronunció hace 2000 años siguen vivas hoy en día. Y la pregunta que ese día les hizo a todas esas multitudes es la misma pregunta que tiene para cada uno de nosotros hoy. ¿Estás aquí? ¿Pero por qué me estás buscando? ¿Me buscas porque quieres que supla una necesidad para ti hoy? ¿Me buscas porque a lo mejor en la iglesia, con el resto de creyentes, con la gente, te sientes bien? A lo mejor es algo agradable. A lo mejor hace que te olvides de tus problemas durante un rato. Parece que a lo mejor tu vida se hace un poquito más sencilla cada vez que estás aquí durante esta hora y media compartiendo con el resto de gente.
¿No será que acaso estamos buscando a Jesús pidiendo un trozo de pan para hoy, sin darnos cuenta que Él es el pan que nos ofrece una eternidad de sustento? Porque si esto es así, dejadme deciros que somos iguales que esta multitud, buscando aliviar solo una necesidad o un problema temporal y momentáneo. Permitidme deciros que si esto es así, nosotros también estamos, cada uno, buscando a Jesús esta tarde de la forma incorrecta. Si Jesús, para cada uno de nosotros, es solamente una forma en la que conseguimos alejar un sentimiento de soledad, o de frustración, o de culpa, o la forma de llenar algún tipo de vacío en nuestra vida por un rato, si Jesús nos da descanso, nos da saciedad, pero solo consigue hacerlo durante un par de horas o durante un par de días a la semana, el domingo por la mañana, el jueves por la tarde, entonces ¿sabéis cuál es el resultado que vamos a tener? Exactamente el mismo que el de aquellos que comieron el maná del cielo. Que al día siguiente seguiremos teniendo necesidad de algo que llene nuestro vacío. Y finalmente, eventualmente en algún momento, acabaremos muriendo. Porque el objetivo que Jesús tuvo al venir a este mundo no es suplir nuestra necesidad durante nuestro corto viaje por esta tierra, unos 80-90 años que pasan volando. Su objetivo cuando Él vino, cuando Él descendió a este mundo, fue ofrecerte vida eterna y abundante. Es algo que el propio Jesús dijo en este capítulo, versículos 36 a 40. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí lo dice Jesús muy claramente: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, que es esta: que todo el que ve al Hijo, todo el que ve a Jesús, todo el que conoce a Cristo y su obra y cree en Él, tenga vida eterna y sea salvo y llegue a resucitar en el día postrero. Y esta es una invitación que tiene todas las garantías que cualquiera pudiera pensar. Es una promesa que asegura que no hay rechazo para ninguno. Como dice el versículo 37, el que a mí viene, no le echo fuera. Porque la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros es mucho mayor que el qué comeremos, o cómo nos vestiremos, o el formar parte de, si lo queremos llamar así, un grupo social llamados cristianos evangélicos. Es una necesidad mucho mayor, porque es una necesidad que tiene consecuencias eternas. Por eso Cristo dice de sí mismo en el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna, porque Él es la única alternativa a la muerte eterna. Y puede que en esta tarde, los que estamos aquí, creamos que nuestra vida no tiene nada que ver con esto, con la necesidad de vida. Estamos muy equivocados si pensamos así. Porque todos tenemos la sentencia del pecado sobre nosotros. Dice el Salmo 53, desde hace mucho tiempo, antes incluso de que Jesús viniera a esta tierra: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y la consecuencia de esto, de la injusticia, del pecado, de desobedecer a Dios, es la muerte.
Todos lo conocemos, estoy seguro de que todos lo hemos leído o lo hemos escuchado muchas veces. Se repite prácticamente cada domingo por la tarde. Que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y Jesús dice en este pasaje de Juan 6, yo soy el pan de vida, yo soy el único que puede resolver este problema que tienes. Porque yo soy el único que puede darte la solución a esa muerte eterna, que es la vida eterna que necesitas. No existe otro. Yo soy aquel que Dios envió del cielo para resolver tu problema. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6, abunda en esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y estas palabras que hemos leído esta tarde en Juan 6 son este testimonio. Fijaros el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el testimonio de Jesús, previendo su muerte en la cruz. Su carne, su vida ofrecida voluntariamente para comprar la vida del mundo, para salvar a todo el mundo de este estado de muerte causado por el pecado. Dice Efesios 1:7, seguro que nos lo sabemos ya casi de memoria, dice de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No hay otra forma. Él es el único mediador que permite que podamos acercarnos a Dios. Y Él es la muestra del amor que Dios tuvo por nosotros, enviando a su Hijo, a este pan del cielo. Él entregó su vida, entregó su sangre para rescatarnos del pecado y de sus consecuencias, de la muerte, de la separación eterna de Dios. Él murió por nosotros conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y no hay otro camino en quien podamos ser salvos. Jesús es el único pan de vida. No hay otro al que acudir. Solo su sacrificio en la cruz fue suficiente. Solo Él era requerido, solo Él cumplía los requisitos necesarios para pagar todo lo que era necesario que nosotros pagásemos para nuestra salvación. ¿Cómo recibir un regalo entonces tan grande? Es sencillo, también lo leemos casi cada domingo, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 11 de Romanos 10, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay nada que hacer, solo aceptar este regalo que se ofrece. Confesar con tu boca que Jesús, el Hijo de Dios, es Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo, como promete la Escritura. Ahora, esta es una decisión que es muy personal. Es un regalo que es individual para cada uno de nosotros y que esta tarde está presentado para cada uno de nosotros personalmente. Y yo no sé si esta es tu primera vez aquí en la iglesia, no sé si llevas ya un tiempo asistiendo de forma continua, de forma intermitente, no sé cuánto puedes haber escuchado acerca de la obra de Cristo, tampoco sé qué es lo que hace que vengas. Puede ser que estés aquí como creyente de muchos años, puede ser que estés aquí como invitado, puede ser que hayas venido por compromiso, puede ser que tengas simple curiosidad, o puede ser que sea simplemente porque te sientes bien entre la gente de la iglesia, o puede ser que sea porque estás buscando a Jesús, porque tu vida tiene un vacío que no puede llenarse con nada de lo que el mundo te ofrece ahí fuera. Y ¿sabes qué? Realmente no importa tanto cuál es esta razón que te ha traído aquí esta tarde. Porque lo importante es
¿Cómo vas a responder a este regalo? ¿Vas a conformarte con un poco de pan para pasar el día? ¿O vas a buscar el pan del cielo que otorga vida eterna y para siempre? Porque hoy hay oportunidad. Hoy aún es tiempo de gracia. Mañana es una incógnita. Puede que haya tiempo mañana aún, o puede que sea demasiado tarde. Pero hoy todavía es tiempo de salvación. Y me gustaría acabar con una pequeña reflexión final. Todas estas palabras que Jesús dijo, que hemos leído allí en Capernaum a todas estas multitudes, Jesús las dijo en un lugar que era la sinagoga. Podríamos asemejarla un poco para los judíos como algo semejante para los judíos de aquella época, a lo mejor pues con lo que podría ser la iglesia para los cristianos hoy en día, ¿verdad? Y sabéis, cuando Jesús sale de esta sinagoga, unos versículos más adelante de donde hemos leído, sale con sus discípulos de esta reunión en la sinagoga, Jesús los oye, que están murmurando. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estas palabras son escandalosas, estas palabras son inaceptables, estas palabras son críticas, duele escuchar estas palabras. Estas palabras son algo que yo no puedo aceptar ni seguir. Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Decidieron alejarse y olvidar las palabras que Jesús les había dicho aquel día. Pero después Jesús se acerca a los 12, a aquellos con los que tenía una relación más cercana, a aquellos que habían estado con él desde el principio, que habían visto todas estas señales, que también habían oído estas mismas palabras aquel día. ¿Queréis vosotros también iros? Dice el versículo 68 y versículo 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Jesús acababa de decir unos instantes atrás: yo soy el pan de vida, el que viene a mí tiene vida eterna. Y Pedro y sus discípulos que creían esta verdad le dicen: entonces, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? ¿Quién entonces puede ofrecernos lo que tú puedes ofrecernos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos entendieron que lo que Jesús ofrecía era algo que ninguna otra cosa, que nadie, que de ninguna otra manera podían conseguir. Que solo Él podía ofrecer esa vida eterna, porque ellos habían creído y conocían que este Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El único que era capaz de salvarlos a ellos. Y también es el único que es capaz de salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Y hoy va a ocurrir algo parecido, porque hoy va a terminar esta reunión. Hoy vamos a salir fuera. Y hoy vamos a tener solo dos opciones. Olvidar las palabras que hemos estado escuchando. No las que he dicho yo, sino las que hay aquí en la Biblia. Olvidar las palabras de Jesús o recordar que esas son las únicas palabras de vida eterna para nosotros, que no hay otro a quien podamos acudir, que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Así que en esta tarde, personalmente y de toda la iglesia también, dejarme animaros, arrepentíos y creed en el Evangelio, para que sean borrados vuestros pecados y para que estas palabras que Jesús tiene de vida eterna traigan también vida abundante y salvación para cada una de vuestras vidas. Amén.